como necesitábamos bases de mercado, necesitábamos también cálculos del precio, y ya estamos por ese camino en la otra asignatura. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la mundialización y la globalización en lo que es el comercio internacional. Eh, Ecuador como tal, ¿no? No hay que continuar con los mismos términos de épocas anteriores. A los países que tenían extrema o pobreza, una cosa es extrema pobreza dentro de la escala de asignación económica y social, y otra cosa es que sean pobres, ¿no? Extrema pobreza es que haya la población indigente, que haya la población en estado crítico, tanto en lo que se refiere a educación primero, a salud y a movilidad, ¿no? En el caso de movilidad, o sea, movilidad humana, ¿no? Como tenemos nosotros, ya clarita la película, cómo se han venido dando eh, la movilidad de extranjeros, ahora han venido hacia nuestro país. Eh, en tiempos de 1900, digamos, 99, 2000, eh, iban familias, o primero el jefe de familia, luego llevaba a su familia a países europeos como España, Italia, Francia, y también a un gran país que acoge a una serie de latinos, que es Inglaterra. Eh, Son economías en las cuales han demostrado, antes de la pandemia, digo, ¿no? Han demostrado su desarrollo en lo que respecta a la parte económica y social, ¿ya? Económica y social. Luego de la pandemia, estamos en situación crítica a nivel mundial. Crítica, es decir, que nadie esperaba, y hemos hablado sobre lo mismo, nadie esperaba la acción veraz que tuvo y que sigue teniendo el COVID, la COVID, y ni por más que tenían tecnología, desarrollo e investigación tecnológico, eh, no pudieron resolver inmediatamente el problema. Entonces, eh, lo que deja caer en duda, pasa algo a nivel mundial en los países grandes. La economía de nivel del mundo como tal entra en crisis, y eso eh, nos demostró en esta última época. Entonces, el término que le podríamos dar al Ecuador, ¿no? Un término adecuado, ya no primero hacerle un membrete de países en vías de desarrollo, ¿sí? Era el membrete así, era un país subdesarrollado, ¿ya? Entonces, y eso le mide a nivel mundial, como digo, la pobreza, ¿ya? Y los gobiernos a nivel del mundo, lo que siempre en sus ideales, en sus metas, en sus objetivos, ha sido disminuir la pobreza, y que han aplicado ciertas políticas económicas y sociales para hacerlo. Pero en el caso del Ecuador, eh, la pobreza no solamente es la pobreza en lo que respecta a educación, ¿no? Porque ese es un dato muy importante, que un país que todavía tenga personas que no sepan leer ni escribir, es decir, ciudadanos que tengan un nivel de instrucción ninguna, ¿m? Ninguna. Entonces, todavía existe esa pobreza a nivel de Ecuador, ¿ya? O sea, que han realizado conjuntamente con los ministerios de inclusión social, el Ministerio de Educación, atacar
por mejor dicho, resolver este problema, no lo logran, que es lo primero, ¿no? Y lo otro, digo, antes de la pandemia, igual lo que es salud. En todos los gobiernos ha sido nefasto lo que es salud y siempre como ciudadanos esperamos, de acuerdo a nuestra Constitución de la República, esperamos que se nos brinde un servicio gratuito y de calidad, un gratuito y de calidad. Entonces, nos mantenemos en ese orden, pobreza en lo que respecta a educación, pobreza en salud y otro tipo de pobreza que la conocemos que es en ingresos. Familias que viven con $1 diario, familias que viven con menos de $1 diario, que en la mayor parte mendigan, ¿no? Pero esto ha aumentado lo que es la crisis de el ingreso de extranjeros a nuestro país, ¿ya? No solamente ahora hay nacionales, sino también extranjeros que el país como tal tiene que resolver esta problemática, los cuales ya estaban en función de restringir el ingreso, solo podrían, entre comillas, digo que no se ha cumplido, las personas que tenían pasaporte. Si no tenían pasaporte, no podían ingresar. Ya. Pero aún así, estamos ya cerca de 1 millón solo de un solo tipo de nacionalidad. No puedo decir el nombre porque ustedes van a pensar que estoy en contra de este tipo de extranjero como tal, ¿ya? Mm, Ellos aumentan la carga social, ¿no? Los derechos humanos siempre defienden, en este caso, a esta movilidad, ¿no? Y tratan de que tengan una mejor condición y calidad de vida. Pero si nuestros propios pobladores, es decir, los propios ciudadanos ecuatorianos, no tienen todavía esa mejora, ¿no? Peor estamos hablando de un extranjero. Pero aquí lo que viene es un pequeño comentario, ¿no? Que le puedo dar. eh, que el extranjero tiene un poco de privilegio más que el nacional, ¿no? Le dan hasta cierto derecho de mendigar, ya. Usted lo observa en- a nivel nacional, no solamente en lo que es, ¿no?, la provincia donde es la Universidad Nacional de Chimborazo, ¿sí? Sino que es a nivel nacional. Entonces, les dan un derecho a mendigar, es decir, a pedir para poderse continuar con su movilidad. A veces se quedan aquí en Ecuador y continúan, eh, sí, continúan a- hacia Perú, continúan, la idea es creo que la meta Chile, ¿no? Eh, pero ya van dejando ya un problema social, porque se pueden quedar en el país, se quedan en el país y comienzan a tratar de obtener ingresos para poder subsistir. Entonces, uno puede ser que estén mendigando, otros pueden ser que estén haciendo alguna actividad en base de la forma de mendigación, ¿ya? Y que le pusieron un nombre después a un comercio informal pequeño, ¿no? Que no es nada de comercio. Comercio significa lo que hemos visto: transar bienes y servicios, etcétera, ¿ya? Otra cosa es un servicio X que sea el que no desee la población, pero lo hacen, ya como, digamos así. Entonces, aumenta la carga en lo que se refiere al país como tal. Y no ha habido gobierno en Ecuador, sea que el que estaba, el de Lenín Moreno, y ahorita el actual, que les digan que tienen que salir del país, ¿no? Porque han provocado situaciones sociales que perjudican al resto de la población, ¿ya? Mm, En esto hay que ser bien claros, no es del hecho que tenga un membrete de Venezuela, un membrete de Haití, un membrete de los Países Bajos en Europa, etcétera. Pero como todo poblador, ¿no?, necesita también hasta cierto punto una estabilidad política
y estabilidad económica y social, es decir, una tranquilidad, una paz para poder desarrollarse, ¿no? Y la parte emocional, cuando existe gran cantidad de corrupción, delincuencia, etcétera, entonces como que pierde su autoestima por su país, es decir, que se siente bajo que el Ecuador sea uno de los más corruptos a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Eh, sea en el ámbito político, o en el ámbito, o sea, privado, existe la corrupción. Entonces, esa es otra parte en la cual perjudica a nuestro país, como le ven los países, en este caso, las personas, mejor dicho, las empresas y países que queremos transar, que queremos negociar, ¿no? Dicen, en Ecuador no es que estaría yo equivocado, pero yo he visto gran cantidad de extranjeros ya ubicados en puestos estratégicos, ubicados también en servicios estratégicos. Aquí hay que hablar clarito, ¿no? Que para que usted en otro país, solamente en Panamá, si usted es extranjero, usted hace una actividad que lo permite el gobierno, en el sentido de que si viene a trabajar, tiene que tener de acuerdo a su perfil, entre comillas, profesional. Si es ingeniero, tiene que ir a la ingeniería. Si es arquitecto, etcétera. Si es cocinero, a la cocina. No puede usted salir y vender caramelos, chicles, ¿ya? No puede hacerlo, ¿ya? Porque también para poder ingresar a estas actividades, primero son, en el caso Panamá, primero es Panamá, los panameños, y después los extranjeros. Y por más que tenga un perfil profesional con mucha experiencia, etcétera. Primero es el panameño. En este caso, yo solamente estoy hablando de un país donde su principal ingreso es su canal. O sea, si era en el canal de Panamá, Panamá prácticamente se va a la ruina, ¿eh? En el caso de, ¿ya? Pero digamos que es un país dolarizado igual que el nuestro, ¿sí? Dolarizado, y que es un país pequeño, no es grande, es pequeño, ¿ya? Lo cual se respeta primero al ciudadano panameño y luego al extranjero, ¿ya? Y luego al extranjero. Entonces, eh, esto es una política seria que ya interviene en lo que es los defensores de los derechos humanos, ¿no? Y podríamos poner una serie de ejemplos de países en donde también nosotros como ecuatorianos hemos ido a España, Italia, Inglaterra, Francia, ¿sí? Ahora estamos también llegando ya a lo que es China, Japón. Siempre no ha habido este ingreso tan fácil poder acceder a estos países asiáticos por el idioma, ¿m? ¿Sí? Por el idioma japonés, ¿sí? Entonces es complejo para supuestamente eh, el aprendizaje, ¿no? 4 y Hemos sido 23. un poquito aptos para inglés, para francés, portugués, pero como para ya utilizar el idioma de cada país asiático, entonces ya estamos en otro nivel, pero aún así van, ¿sí? E intentan ingresar a un país, en este caso China, al más poblado del mundo, o sea, en donde tiene gran cantidad de mano de obra, o sea, que le sobra la mano de obra, pero aún así y va a la población ecuatoriana, ¿ya? Sea a capacitarse también, a trabajar y a capacitarse, pero depende mucho de su visa también, ¿no? Porque no les permiten, si va a estudiar, tiene que ir a estudiar, no puede hacer otra actividad, ¿ya? Entonces, en esto no pasa con nuestro país, ¿no? Vemos que extranjeros, repito, ocupan este tipo de puestos y le desplazan al ecuatoriano, porque el ecuatoriano mismo ha permitido, ¿no? Ha permitido de que suceda esto, de que pase esto, ¿ya? Bueno, entonces, en este caso digo de la movilidad, ¿no? De la movilidad. Y peor aún si sumamos todo y hacemos un solo bloque de pobreza, ¿no? Y habían muchas ideas maquiavélicas inclusive de
eliminar la pobreza, ¿sí? Eliminar una raza inclusive también, ¿ya? De eliminarla. Eh, en esto no es mi punto, no puedo hablar mucho de esto porque eh, estamos en la parte positiva ya desde aquí, en lo que es la globalización y la parte mundial a nivel de el Ecuador, ¿cómo le ven, ya? ¿Cómo le ven? Y partiendo con esto, usted tiene que ser bien clarito que la única forma de salir de la pobreza es la educación. Dicen que es la educación. Y le dicen es un arma, pues un arma para poder salir de la pobreza. Y cuando hablan de arma, arma que es matar, ¿no? Asesinar, aniquilar, sí, en el sentido de pobre, ¿ya? Pero hay varios motivadores que dicen que arma es la educación, entonces, y dicen que no, más bien es el amor, el cariño, la fraternidad y la forma de cambiar de actitud para poder salir de la pobreza. O sea, éxito. Yo ya estoy educado, ya vine de una familia con problemas económicos. Tuve 8 hermanos, etcétera. Estoy yo poniendo un ejemplo. Y pude llegar a un ya tercer nivel. Tengo ya mi ingeniería, mi licenciatura, etcétera. Pero la desventaja es que también en las universidades como tal nos enseñan a ecuaciones, o sea, como si somos ingenieros, ¿no? A las ecuaciones, a sacar problemas de diferenciales, de derivadas, que con la química orgánica, que con la química inorgánica, pero más bien lo que están sacando es de incluyamos a cierto tipo de personas que también tienen un rencor hacia la propia sociedad, ¿ya? Por el mismo hecho de que cómo salieron, cómo se fueron formando. No digo que las personas en las cuales todos seamos iguales, ¿no? Siempre hay que diferenciar, pero a veces saca con este resentimiento social y lo que provoca es aún más que aumente la inconformidad, ¿no? Y por ende ya sale del tercer nivel y busca empleo y no obtiene. Entonces, ¿para qué dicen que la herramienta o el arma es la educación? ¿No es cierto? Ya. Lo que sí es que mientras se siga preparando, tiene que ver otra óptica. Es otra óptica, ver la posibilidad ya de acceder a obtener ingresos. Por ejemplo, desde tercer semestre, segundo semestre, poder obtener de alguna forma ingresos. Y la única que le veo la que sea la más factible y por el lado derecho es generando una idea de negocio y generando la idea que le puede permitir al país que mejore. No es que va a contratar a 8 personas, a 10 personas en su emprendimiento, pero de a poco se unen los emprendimientos y sigue mejorando lo que es del empleo, ¿ya? Entonces, esa es la forma también, ¿no? Que usted ya tiene una mochila llena de herramientas, ¿no? Una mochila con pocas herramientas, pero no sabe para qué sirven, no sabe cómo utilizarlas. Puede saber de qué están compuestas, pueden saber cómo fueron elaboradas a lo mejor, pero en la aplicación, ¿ya? No sabemos, mientras que pase un poco de el conocimiento a la experiencia y etcétera, pues que tener esto también bien en claro. Y no necesariamente para ser supuestamente un ente productivo en la sociedad, tiene que tener tercer nivel, cuarto nivel, o sea, un doctorado, un posgrado, no necesariamente, sino más bien es su forma de actuar y en base de su forma de pensar. Y aumentémosle un poquito su sueño, su meta, que siempre esté
los pies sobre la tierra y podría mejorar. Entonces, yo quiero que también se dé cuenta lo bueno que puede usted o lo mejor que puede estar si actúa en el tiempo en el cual usted está, en este caso joven, ¿sí? Después ya cuando llegamos a edad ya un poco más avanzada, a veces las puertas se cierran porque es abuelito y ya, como quien dice, mucha experiencia, pero ya no es un ente laborable, es decir, que ya no es parte de poder ingresar a una empresa porque la edad no le permite, más claro. Entonces, mientras que usted tenga la posibilidad de cambiar de actitud, ¿sí? Y mejorar su condición de vida, está abierto lo que es el sueño como tal y que pise en una realidad mucho mejor, ¿ya? Entonces, repito, no estábamos hablando de cómo el país nos ve, mejor dicho, cómo nos ven otros países a nosotros. Nos ven que el ecuatoriano es trabajador, que el ecuatoriano eh, tiene mucho sentido de innovación, que el ecuatoriano es hasta cierto punto muy responsable, ¿ya? Porque ya le han observado, le han visto en ciertos países que responde, válgame, ¿no? Por eso es responsable, que tiene una respuesta, ¿ya? Pero digamos que eso depende mucho de que yo, ¿por qué salgo a otro país? Porque quiero ver ot- otra cultura, perfecto, otra forma de ingreso. Me voy a los Estados Unidos o a Estados americanos, eh, sea Canadá o Estados Unidos, pensamos que los dólares están en el piso, ¿no? Y que ya llegando a los Estados Unidos, sea nadando desde Cuba hasta Miami, Florida, pensamos que los dólares están en el piso, ¿ya? Digamos que no es así. Entonces, ustedes mismos, familiares suyos, conocidos, amigos, lo pueden decir no lo mal que están, ¿no? Sino están normal, tienen un ingreso, ¿ya? Pero esa era la idea, que vaya a otro país, comience a ahorrar y ese ahorro retorne al país de origen, es decir, a Ecuador, y eso se llama remesas, remesas. Y por estas remesas también es un beneficio para la economía del país, es un beneficio porque inyecta capital, ¿no? Y comienzan ya a moverse las familias. Ya me enviaron platita de los Estados Unidos, ya compremos el televisor, compremos la cocina, etcétera. O vamos a comprarnos ya una ropa, pero todo lo hace consumo, ¿no? También, y puede ser que la familia necesite también un espacio de ahorro. En condiciones urgentes necesitamos respuestas urgentes y rápidas. Entonces, si yo continúo con la misma vida que me estoy planteando y si me vienen las remesas, así puedo tener las remesas que me envíen. Y si no tengo, en cambio, una administración, ya se va al agua, como quien dice ya. Entonces, esa es la desventaja del ecuatoriano, que eh, se destruye la parte social, la familia, porque papá y mamá están afuera y los hijos se quedan con tíos, abuelos, y la educación cambia, ¿no? La educación es diferente, criarse con papá y mamá que criarse con abuelitos o con tíos, o a veces peor aún con vecinos, ¿ya? No digo que mal, ¿no? Sino que se destruye el circuito familiar. Envían dinero para construir casas, para comprar terrenos, construir casas. Y como no hay una buena administración, una cultura financiera, lamentablemente los esfuerzos que tienen para poder obtener ingresos fuera y enviar acá se quedan en cero. Entonces, y estas remesas fueron cayendo porque la misma economía observa de que ex- existe
problema social. Un dinero sin esfuerzo significa gratuidad, entre comillas. O sea, que papá o mamá o hermano que vive afuera y que le digan, oye, por favor, yo voy a enviarte dinero, dame comprando un terreno, búscate un terreno o una casa con terreno, etcétera, ¿ya? Se le busca, sí, entonces puede ser que le ayude en su misión, ¿ya? Pero ahí está la casa, ahí está el terreno, botado, sin utilizar. Entonces, y sigue enviando dinero para ahora guardar el carro, ¿no? Porque dame comprando un carrito también. Y le prendes una vez a la semana, te das unas vueltitas también, ya listo. O sea, todo esto es no factible tanto en una economía familiar, ¿ya? Porque la presencia que implica el nombre a veces o el círculo familiar está compuesta siempre por papá, mamá e hijos, bajo la responsabilidad de los jefes de hogar, ¿ya? Entonces, y repito, entonces ahí hemos disminuido en lo que es la sociedad como tal, ¿no? Valores, en los valores de ahora tenemos, eh, viendo la normalidad en que se desenvuelve el país, que ser corruptos es parte de, ¿sí? Algo ha pasado, hay violencia en ciertas provincias del país, ya esa es violento Manabí, violento Los Ríos, violento Guayas, Santa Elena, Pichincha, etcétera. Y ahora, digamos también Chimborazo y Atungurahua. Entonces, eh, existen un gran porcentaje de muertes violentas. Ya, entonces, esto es peor que andar mendigando, ser indigente. Es peor que un país se vuelve súper inseguro y le da miedo inclusive transitar. Entonces, digamos que comienza usted ya a protegerse, ¿no? A protegerse ya, a caminar viendo hacia los costados, en que están hasta atrás, saca su celular en su celular de alta gama de $1,000, ya no puede contestar, porque puede que pase algo. Entonces, acá es la idea es que si fuésemos un país con menor violencia, menor pobreza, entonces estaríamos en una condición mejor. Y ya no le puedo decir que es en vías de desarrollo, porque el desarrollo le quedó cortito, sí, le quedó cortito. Ya. Entonces, eso es como pequeña introducción. Ya van a opinar, ¿ya? Luego que hablemos de, o sea, que vean el video y hablemos de lo que es la mundialización y la globalización, para que ustedes participen. Y es la primera, ya saben, la parte de jueves es teoría para poder rellenar el sílabo. Y el viernes tenemos que hacer hasta cierto punto ya la práctica con referente a nuestro caso de estudio. A ver, compartamos pantalla. Vamos a compartir pantalla. Pongámosle video, me va a decir, ya viene la hora de los videos. O sea, me voy a sentar, era de comprar canguil, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pero es la forma de ver el mundo también, ¿no? Sí. Yo tengo, que acá me dice guía de conceptos de internacionalización, mundialización y globalización. O sea, la parte teórica es lo que me ayuda el video. Y después, vamos a tratar de ver otro video que es del autor del cual ya vimos lo que era, eh, las subvenciones, lo que era el comercio internacional, el de acá. Ya, veamos. Sí, eh, un ratito le vamos a ver lo más importante, ¿ya? El concepto de internacionalización se caracteriza por el desarrollo de actividades transfronterizas, es decir, a través de la generalización de los flujos y de los intercambios de todo tipo, Ya va a mercancías, ser las servicios, cuatro y así como cuarenta también transacciones financieras, informaciones y conocimientos tecnológicos, económicos y culturales. Históricamente estos intercambios se remontan desde la época de la aparición del hombre sobre la Tierra. En un tiempo más reciente es posible distinguir cuatro grandes periodos. El primero, la antigüedad, con las civilizaciones mercantiles localizadas en el espacio del Mediterráneo.
el segundo el Renacimiento en Europa y el descubrimiento Ya del Nuevo voy. Mundo en 1492. El tercero entre 1870 y 1914 con la Revolución Industrial, la revolución de los transportes y la creación de los imperios coloniales. El sistema alimentario constituía en ese entonces la principal dimensión de los intercambios. El término internacionalización se emplea para designar la capacidad que alcanza una empresa de poder comercializar sus productos o localizarse en otro país diferente a su país de origen. La internacionalización permite el acceso a otros mercados, lo que posibilita el crecimiento económico, intensifica el proceso de intercambio de cualquier tipo de bien entre los diferentes países del mundo. En la economía internacional se relacionan y se dan flujos de información, personas, capitales y mercancías, por lo que la internacionalización es una forma que permite aumentar ingresos al participar en el mercado internacional, al lograr expandirse en otras áreas geográficas que pueden ser grandes oportunidades de negocio. El concepto de mundialización es la tendencia en la cual los países buscan integrarse y complementarse, impulsados por el progreso tecnológico, las políticas de inversión y las reformas del comercio. Este proceso hace que todos los países mantengan una relación de interdependencia A en ver, aspectos. sí, la modalización. Vamos a cortarle hasta el segunda parte teórica, ¿ya? Sí, vamos a ver un ratito. A ver, me esperan un ratito, voy a poner, porque necesito hacer una llamada. Aspectos como la cultura, los medios de comunicación, la economía, la política e incluso el medio ambiente. Con estas integraciones cada vez se acortan más las distancias y el tiempo para interactuar con los habitantes de todos los países del mundo. Efectos de la mundialización. En lo que respecta a la integración, este proceso hace que las fronteras nacionales se debiliten y nos convirtamos en ciudadanos del mundo, compartiendo una cultura común en la música, en el cine, en la televisión, deporte e idiomas, entre otros. En lo que respecta a la economía, la mundialización ha dado lugar a un cambio estructural, en la que los actores y las actividades económicas han realizado cambios radicales. En este aspecto, las empresas transnacionales han modificado todas sus estrategias en lo que tiene que ver con procesos de producción, comercialización y organización. En lo que va hacia la localización, las empresas buscan ubicarse donde encuentren mano de obra y factores de producción más económicos, esto con el fin de reducir costos y obtener mayores beneficios. Por ello decimos que el capital no tiene patria, sino que llega a ser invertido en los lugares donde ofrezca mejores rendimientos. En el comercio, en este campo, se ha dado una fuerte apertura en el mercado, es hoy un espacio global, a pesar de que en los últimos años se han visto aplicación de políticas proteccionistas que ha puesto economías grandes como son Estados Unidos y China. Concepto de la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Y por esta razón, el fenómeno tiene tantos defensores, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, como detractores. En este proceso se da una interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y la complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial.
El mercado de bienes y servicios viaja libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector del comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción, como son capital, trabajo y tecnología, influyen de un país al otro con gran facilidad, gracias al proceso de la globalización. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen. Esto implica que cualquier productor compita con todos los productores del mundo. La competitividad se hace cada vez más fuerte porque se ve competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos a costos bajos. Por lo menos, ¿qué capital se moviliza? Cuando se habla del libre flujo de capitales, hablamos de tres tipos de capital. Uno es el capital comercial. Es el capital que se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener ganancias, como por ejemplo podemos mencionar a la empresa Shell, que comercializa gasolinas en casi todos los países del mundo. El otro es el capital productivo, que es el capital que se invierte con la compra de factores de producción para fabricar bienes y servicios. El ejemplo de una empresa que invierte en capital productivo tenemos a Nike, que tiene sus fábricas de producción en China y en Vietnam. Y el otro es el capital financiero. Es todo el dinero que se invierte en otros países en forma de inversión directa, extranjera o por medio de créditos. En este caso, podemos mencionar a la empresa Nestlé, que invierte en muchos países del mundo con una gran empresa transnacional. El concepto de la teoría de la dependencia difiere de la mayoría de los enfoques occidentales para estudiar el desarrollo político. Una diferencia es que este enfoque se originó en el tercer mundo, principalmente América Latina. En lugar de entre los académicos occidentales, los pensadores de la dependencia del tercer mundo estaban preocupados por explicar las situaciones desiguales e injustas que se encontraban ellos y sus naciones. Los países del tercer mundo eran pobres, mientras que los países desarrollados eran ricos. Los países del tercer mundo tenían malas condiciones de salud, mientras que otros países tenían buenas condiciones de salud. Los países del tercer mundo tenían poco poder militar, mientras que otros países tenían enormes recursos militares. Estos países del tercer mundo se enfrentaron al hambre, mientras que los ciudadanos de otros países tuvieron que preocuparse por perder peso. Las economías del tercer mundo eran monoproductivas y de base agrícola, mientras que las economías de los países desarrollados estaban diversificadas e industrializadas. Por casi cualquier medida socioeconómica convencional, los países del tercer mundo estaban en la parte inferior de la escala. Tenían menos educación, menos riqueza, peor salud, menos poder militar y fueron dominados política y económicamente por el primer mundo. Los teóricos de la dependencia preguntaron por qué existían tales desigualdades. Su principal preocupación era comprender las causas de la desigualdad. Sintieron que tales desigualdades eran injustas y trataron de explicarlas para cambiarlas y lograr su objetivo de aumentar la igualdad entre las naciones y los pueblos. La teoría de la dependencia siempre ha sido bastante controvertida. Incorpora algunos conceptos. Aspectos marxistas aborda la delicada cuestión de la desigualdad, culpando a las naciones desarrolladas de la desigualdad y se originan en el tercer mundo. Algunos aspectos de la teología de la liberación y la teoría de los sistemas mundiales están relacionados con la teoría de la dependencia. Una de las principales propuestas de la teoría de la dependencia podemos decir que los países del tercer mundo no existían en forma aislada, solo pueden entenderse en el contexto del sistema económico y político mundial. Los eventos políticos en los países del tercer mundo están directamente relacionados con los eventos en los países del primer mundo. Sin embargo, las relaciones entre los países del primer y tercer mundo son asimétricas. El flujo de poder y control es el primer mundo, pues el centro o núcleo, al tercer mundo, que sería la periferia. Los eventos políticos y económicos en el primer mundo tienen un gran impacto en la política y la economía de los países del tercer mundo, pero los eventos políticos y económicos del tercer mundo generalmente tienen poco impacto en el primer mundo.
Otra propuesta de la teoría de la dependencia es que dentro del sistema político y económico mundial existe una tremenda interacción entre los países y pueblos centrales, y entre el centro y la periferia hay muy poca interacción solo entre los países de la periferia. Las consecuencias de esto son grandes, ya que resulta que un país periférico aislado y débil que tiene una relación desigual con el núcleo unido y fuerte. Además, la política y la economía están relacionadas. No se puede entender por separado. Los lazos económicos y las relaciones entre los países centrales y periféricos son particularmente importantes. Estos son pues ventajas por el núcleo y desventajosos para la periferia. Los patrones comerciales de la periferia central resultan en un crecimiento continuo del poder político y económico para el núcleo y expensas de la periferia. El comercio económico provoca una ampliación de la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo. En lugar de reducirla históricamente, las materias primas de menor precio se han cambiado por productos terminados de mayor precio. El concepto de la interdependencia, decimos inicialmente que por interdependencia, según Keohane y Nye, debe entenderse lo siguiente. En el lenguaje común, dependencia significa un estado en el cual se está determinado o significativamente afectado por fuerzas externas. Interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia mutua. Interdependencia en la política mundial se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre los países o entre actores de diferentes países. Este fenómeno surge principalmente del aumento en el número, calidad y naturaleza de las distintas interconexiones que, a nivel internacional, se producen entre actores de diversa índole. El papel de los agentes no estatales y transnacionales y los temas que preocupan e involucran a estos es otro de los determinantes de los mayores niveles de interdependencia. La interdependencia rara vez es simétrica en el sentido de que afecta por igual a todas las partes. Keohane y Nye sostienen que la distribución de costos y beneficios deben observarse en función de la sensibilidad y de la vulnerabilidad de los distintos actores o contrapartes. Muy bien. Muy bien. Eso es. Vamos. Bueno, en este caso vamos a hablar de La mundialización, ¿no es cierto? Ya. Ya escuchamos y podemos ver las láminas que han preparado en ese video. Que vemos internacionalización y lo que es la mundialización y la globalización, ¿no es cierto? Ya. Tendríamos siempre que seguir con mucha, pero con mucha, en el caso de teoría, ¿no? Y para eso están los libros, para que usted pueda enterarse de qué se trata la internacionalización, ¿cierto? El aumento de la competitividad, a veces existe un mayor crecimiento como ventaja, ¿no?, de la internacionalización. Hay ya marcas ya más sólidas ya en el mercado con productos y por ende también ya se costos bajos, es decir, un costo bajo, ¿no? Bueno, ahora sí, primero vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver, nos vamos a la reunión. Esto. Tengo que compartir. Listo, ya. ¿Cómo le ve usted al Ecuador actualmente? A ver, pero sin pandemia. Digámosle, perdón, retiro el término actual, ¿no? Hasta la pandemia. ¿Cómo le ve al Ecuador? Una forma política y su forma económica. ¿Cómo le siente usted como estudiante de quinto semestre en ingeniería agroindustrial? ¿Cómo le ve a su país? ¿Le ve que ha desarrollado, para seguir teniendo el término de vías del desarrollo, se ve que se ha estancado o ha retrocedido? ¿Cómo le ve? ¿Me puede ayudar, por favor, con la primera pregunta?
A ver, amigo Augusto, bienvenido. Bien, yo le veo, o sea, ahorita, sin tomar en cuenta la pandemia, el Ecuador apenas está, como decir, desarrollándose, pero no por la acción de las políticas de gobierno, sino más por emprendedores que buscan sacar sus productos al mercado. Entonces, ahorita mismo creo que el Ecuador se está yendo ya a la quiebra, se podría decir, porque podemos notar bastante gente desempleada. De igual manera, existe, bueno, como sabemos en Ecuador existe gran diversidad de productos, pero que en nuestro mismo mercado existe en algunas ocasiones gran oferta que en ocasiones de estos productos se llegan a perder. Entonces, creo que una de las políticas que el gobierno debería tomar, así como acciones correctivas, es industrializar, o sea, crear por aquí en el mismo Ecuador industrias que procesen esos productos que existen en gran oferta y podamos sacar al exterior, ¿no? Entonces, de esa manera se generaría plazas de trabajo, o sea, directo en las plantas de industrialización, y también mano de obra, se necesitaría mano de obra indirecta, es decir, los productores en los terrenos. Ahí habría como que un poco más de equilibrio en los ingresos, habría como que más movilidad de dinero entre la sociedad y así. Muchas gracias, Augusto, su comentario. A ver, Evelyn, bienvenida, por favor. Bueno, complementando lo que dice mi compañero Augusto, la verdad, eh, el gobierno ha intentado hacer lo que se puede, más que todo ya sabemos que la situación económica del país no está como para darnos el lujo de hacer muchas cosas debido a la mala gestión y a la corrupción que ha existido ya desde antes. No ha sido solamente cuestión de la pandemia, solamente que ha habido personas que han sabido ocultar muy bien las cosas que han hecho. Entonces, políticamente se ve estable, pero tal vez sea porque hay personas que no tienen la confianza de saber que el gobierno todavía los puede seguir solapando las cosas que siguen haciendo, pero yo creo que algún día la gente igual se va a volver a cansar y va a volver a ver inestabilidad, porque ya se ha venido viendo con las políticas. También, como quien dice, nosotros como personas tampoco no colaboramos en seguir avanzando, porque creo que desde antes hemos visto esa cuestión de que el gobierno tiene que responder a todo lo que hacemos, y nosotros no somos los que cambiamos de actitudes, como que ya pasa algo y el gobierno tiene la culpa, y es más que una cuestión política, ya es una cuestión social de nuestra parte. Entonces, yo veo que la gestión se ha parado completamente, porque en la década del presidente Rafael Correa, o sea, se hicieron cosas así, pero no, 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 después cuando ya ¿cómo se puede decir vulgarmente? Cuando ya se sacaron los caras al sol, se supo que realmente todo lo que hizo estaba mal, o lo hizo con dinero que no debió ser utilizado en ese momento. Entonces, yo creo que ha parado, y no creo y creo que no es porque ha querido, sino porque no hay otra forma. Como quiera les han dado créditos, por ejemplo, a los emprendedores, pero como dicen, este gobierno no va a estar toda la vida, y después habrá gobiernos que cambien las políticas, y es como que vamos a seguirnos estancando, y estancando que va a depender más de nosotros. Muy bien, gracias por los comentarios. A ver, ¿alguien más? Sí, continúe. Así como ustedes me escuchan, yo también quiero escucharles. A ver, Alan, bienvenido, siga, por favor. Bueno, economista, yo pienso que en la pandemia el Ecuador tuvo un crecimiento, o sea, las personas se motivaron como a sacar sus propios negocios, y
Y también estaba pensando, por ejemplo, que el Ecuador tendría que hacer un enfoque muy profundo a la educación, desde las escuelas hasta los colegios, ya que, según recuerdo lo que decía el libro, que si cambiamos nuestros pensamientos desde las escuelas y cambiando el pensamiento de los niños, ya no tendríamos que cambiar, ya sería como que mejorar un futuro para luego no estar pensando en la corrupción. Es como que cambiaríamos la mentalidad de los niños para, para que no cometan los mismos errores no cometan los mismos errores que están cometiendo ahorita los adultos. Y también pienso que el Ecuador, por ejemplo, cuando estaba subiendo el precio de la gasolina, pienso que cuando se crea ¿cómo se llama? Cuando se crea cuando se sube el precio de algo, es como que los ecuatorianos no se quedan quietos, sino como que buscan solventar eso. Yo creo que nosotros sí podríamos llegar a cambiar mucho de eso, pero ya no, y ¿cómo sería? Que no nos den todos regalados, sí, que nosotros mismos tengamos que buscarlo. Eso creo yo como. Muchas gracias, muy gentil, muy bien. A ver, ¿alguien más? Cuenten. Les quiero escuchar. A ver, Gabriela Cipuela, bienvenida. A ver, Eh, Antes de la pandemia, o sea, yo al Ecuador sí le veía en vías de desarrollo. Había así empresas que, o sea, salían adelante y seguían expandiéndose. Y de igual manera, o sea, la corrupción ahí en ese tiempo, o sea, no era tanto como ahora se ve. Y ahora en este momento, bueno, ahorita con la pandemia y todo esto, es como que hay así empresas que pelean por la supervivencia, se podría decir. Porque hay algunas empresas que salen adelante, pero no es con ayuda del gobierno, sino salen por sus propios méritos. Entonces, ellos mismos salen adelante, logran exportar, y una vez que cuando ellos ya, o sea, se podría decir que ya están en la cima, el gobierno ahí recién se va y como que quiere dar alas, así que préstamos y todo eso para que decir que el gobierno está ayudando. Pero en realidad no es como los deportistas. Asimismo, cuando Richard Carapaz ganó, no es que el gobierno le ayudó. Una vez que cuando ya obtuvo la medalla y todo eso, y recién el gobierno decía que sí, que había mandado masajistas, que no sé qué. Entonces, como que el gobierno se quiere lucrar por medio de otras personas. Asimismo, o sea, esto ahorita con lo que en este gobierno dice que el presidente dice que el Banco Ecuador está realizando créditos al 1%. Pero, o sea, una pregunta también me genera ahí es por qué él no genera ese 1% también a su banco, porque creo que quedaría también así, ya no ganaría tanto como si, o sea, ya no ganaría tanto ya haciendo el 1% ya. Entonces él solo busca beneficiarse de otros bancos y él no quiere salir perdiendo. Así. muy bien. Ya, perfecto. Muchas gracias, muy gentil. A ver, Erika Ruiz, ¿ya participó? Oh, Venga, justo quería bienvenida. participar. A ver, venga, Bueno, yo diga. especialmente quería dar mi criterio. Bueno, considero que esta problemática de la política, de las decisiones del gobierno, de cómo se encuentra el país, por lo general han ido dando toda la vida, porque no existe una relación adecuada, no existe una política que sea adecuada, que sea ética, que no existe corrupción para que el país deje de estar en vías de desarrollo y esté desarrollado, porque tenemos que darnos cuenta que somos un país que tiene múltiples materias primas y sin embargo no se exporta un producto elaborado o con un valor agregado, se exportan materias primas y nosotros hacemos que compramos ya productos elaborados de otros países y nosotros deberíamos cambiar la mentalidad e intentar iniciar por uno mismo, en tratar de mejorar al país, no solo depender, como decía mi compañera Evelyn, no solo depender o echarle la carga al gobierno, porque
siempre estamos acostumbrados que pasa algo, el gobierno tiene la culpa, estamos mal en economía o el país está en la quiebra, el gobierno tiene la culpa. En cierta forma sí tiene la culpa porque las malas decisiones, la corrupción, pero también depende de cada uno de nosotros porque todos somos miembros del país, todos pertenecemos a Ecuador, entonces seamos que tengamos la nacionalidad o no, debemos dar un granito de arena de nuestra parte y hacer que la economía, la política del país cambie, cambiando nosotros nuestra ideología y nuestra forma de generar y ver al país desde nuestra perspectiva, cómo lo hacemos y la innovación que nosotros podemos aportar para que la política, las decisiones, la economía del país cambie y día a día pueda ir mejorando y así como nosotros también poder cambiar la ideología y nosotros también considerar que para ya no exportar materia prima, sino dar valor agregado. Por ejemplo, este gobierno se está enfocando, como dije, en la agricultura, en la agroindustria. Entonces, creo que es un punto adecuado para aprovechar y, y para dar nuestra opinión, nuestro emprendimiento, para generar ingresos, para todo eso, considero yo desde mi punto de vista. Muchas gracias, Erika. A ver, vamos, Andrea Rubio también está con la mano arriba. Siga, por favor. Bueno, estoy escuchando lo que decía mi compañera y me parece un punto importante en el que dijo que, o sea, que nosotros mismos deberíamos empezar a cambiar nuestra ideología en cuanto a la política, porque hay muchas veces que, empezando desde las personas mayores, dicen, bueno, aunque robe, pero que deje haciendo algo, bueno, aunque haga esto, pero por lo menos que haga alguna cosita. Entonces, no deberían ser así las cosas, o sea, las cosas se deben hacer bien desde un principio, pero, o sea, estamos con, bueno, se tiene esa mentalidad de que siempre va a haber corrupción, de que nunca vamos a tener un buen gobierno. Entonces, o sea, desde nuestra mente mismo nos estamos poniendo algo para mejorar. Y en cuanto a la otra pregunta, igual concuerdo con la compañera y difiero con el compañero anterior, que antes de la pandemia no estábamos bien. Es verdad, o sea, nosotros somos un país que tenemos demasiada riqueza, o sea, deberíamos, o sea, tener tanto y no hacemos nada con eso y solamente nos quedamos, somos muy conformistas con lo que tenemos. Entonces, me gustó lo que dijo la compañera y me robó, entonces eso. Muchas gracias. A ver, Frank Guerrero, Franklin, a ver, bienvenido. Ya, gracias, Dengue. A ver, la pregunta era sin tomar en cuenta la pandemia y bueno. Que el Ecuador sí quiere salir de esta pobreza mediante la innovación y desde antes mismo el gobierno ya sabía que esa era una buena manera de avanzar y parece que sí quiere ayudar en ese sentido. Y por eso es que se ha incluido al sector agrícola y comercial en el plan de gobierno. Eso por una parte. Además pienso que la generación actual ya busca no ser un empleado, sino ser ¿cómo se dice? Un emprendedor. Y por eso busca el conocimiento en las universidades y cosas así, porque yo pienso que el emprendimiento puede llegar al éxito con poco conocimiento de parte del emprendedor, pero pienso que la educación sí es una buena herramienta para llegar más rápido a este objetivo. Igual es importante buscar por nuestra propia cuenta estrategias para generar dinero y llegar a esa tan anhelada libertad financiera. Y eso, así que pienso que las personas en la actualidad emprenden y por su propia cuenta sin esperar que el gobierno llegue a darles una mano. Aunque sí está escrito que el gobierno tiene esa intención de ayudar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, ¿no? Ahí sí es agradable poder compartir con ustedes también con sus puntos de vista.
política yo le veo intención, ¿no? Que es la intención de hacer las cosas. Porque el político intenta hacer las cosas. A ver, vamos por ese lado. ¿Quién elige a los gobiernos? Los ciudadanos, porque es un país supuestamente democrático, ¿no es cierto? Nosotros elegimos sin disminuir ni partido político, ni decir que el uno es peor que el otro, ni que el otro es borrego, el otro es florindo, el otro es bobo, el otro es pila, el otro es nada de eso. Sino más bien es que los partidos políticos usan inclusive a personas que no tienen, entre comillas, una carrera política, ¿ya? Entonces, nosotros como ecuatorianos, digámoslo así, estamos cansados de los políticos de siempre, de toda la vida. Entonces buscan nuevas caras. Salió el señor Herbas, ¿no? De la izquierda democrática, un empresario que se dedicaba más a la agricultura, que se dedica más a la agricultura, y por medio de las redes sociales generó muchísimo, pero muchísima votación, ¿ya? Entonces, de un país con frustraciones, entre comillas, sociales, porque nosotros como latinos que somos y defendemos también lo ecuatoriano que somos, nos gusta eso de que nos persuadan de una forma más para no herir nuestros propios sentimientos, no dentro del campo científico, sino más bien dentro del campo vulgar, ya, digamos que utilizamos algún término. Sí, la persona o el futuro candidato, ¿no? Ha sido de la farándula, ha sido cantante, ¿no? Como el mismo señor Velasco, ¿ya? Señor Velasco, toda la vida cantante y parte de los medios, en este caso ahora de derechos de autor, etcétera, se lanzó a presidente. Es otro punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién elige? El pueblo. Vamos así mismo con asambleístas, ¿no? Dedicados a criticar en un medio en un espacio de prensa, en este caso por medio de la televisión o de la radio, tienen una votación y vaya, inclusive no van, ni ya ganaron y no van ni a la asamblea, dejan al segundo al mando y el del segundo al mando es que le representan, entonces inclusive ejercen la función como tal, ¿ya? Entonces, todo eso se ha venido dando, ¿no? Porque nosotros mismos elegimos. En el caso era la opción entre el señor Lazo y el otro señor Arauz. El uno era supuestamente con tendencia netamente correísta y el otro con tendencia netamente, no sabemos de qué, el mismo como decía, que no sabemos ni qué es banquero, capitalista, etcétera, ya. ¿Ganó el menos malo o ganó el más malo o ganó el que tuvo más votos? ¿Ya? O el que no hizo trampa o el que hizo trampa. ¿Ya? En situación, se lanzan 3 veces a lo mismo. Primera pierden, segunda pierden, tercera ganaron. ¿Ya? ¿No? El grupo en que le pertenece, yo veo la misma ministra de Salud, la de Educación, ¿ya? Yo veo sus perfiles, el de Comercio Internacional, veo los perfiles y tienen gran conocimiento científico, tienen valía supuestamente en lo que es un posgrado, el hecho que también, bueno, que tenga miles de posgrados y que si no sabe aplicar, bueno, otra cosa, pero tienen conocimiento, ¿no? Científico, le hacen, ¿ya? También en gobiernos anteriores, digamos que el gobierno actual, el presidente es bachiller, lo cual tuvo mucha suerte y renunció a lo que es su banco, como dice el compañero, que tenía que dar el ejemplo. Ahorita que se me cruzó la idea, primero la tasa de no fija el Banco de Guayaquil. Yo no soy lacista, por si acaso, no fija el Banco de Guayaquil. Hay que hablar con un poquito de conocimiento. Lo fija en el Banco Central.
conforme con la superintendencia de banco. O sea, ellos ven la puntuación en lo que es riesgo, ¿sí? En lo que es el costo operativo, ¿sí? Y lo que es en base del mercado. O sea, y tenemos tasas elevadísimas, la más baja de un crédito de consumo del 12.5%, o sea, tasas increíbles, ya. Pero no es que el Banco de Guayaquil le pertenece al señor La. Es uno de los mayores accionistas, sí, pero la decisión toma un grupo de personas, de los cuales puede incidir el que tenga más peso, claro está, ¿no? Pero el dinero es de las cuentaahorristas, cuentas correntistas y también del resto de accionistas. Esos son, pertenece. Entonces, ¿cómo? El ejemplo, un bien, un fin social de una institución financiera es que cuando estés en la joda, te dé una mano, ¿no? Te diga, te presto plata y ve y vos me devuelves. Y listo, y tenemos ya chévere la vida, ¿no? Pero la situación no es esa. La situación ya es, ya super, en este caso suprema, en lo que es arriba, en el espacio de arriba, que personas pueden decidir por nosotros, porque nosotros le elegimos, personas pueden persuadir por nosotros, porque nosotros le elegimos, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso digo, primero hay que pasar en esto, hay que saber elegir, ¿no? ¿Sí? Digo, la crueldad es esta, a veces, gente que ni siquiera ha tenido, no disminuye cuando es un comerciante, le mueve de arriba abajo, pero no ha tenido ni un emprendimiento de un bazar, ni un puesto de salchipapa, perdón que diga así, y hablan de que van a reactivar la economía, de qué forma, sí, dando ideas que no están dentro de la cabalidad, ¿no? Desde el punto de vista que yo he seguido la lectura, he tratado de seguir informándome, ¿ya? No desde un punto de vista, digamos, normal, ¿ya? ¿Qué tal si elegimos mejor primero? Tenemos a un político, entre comillas, con valores, con ética, un político honesto, que tenga intenciones para su pueblo, no intenciones individuales. ¿Qué tal comenzar con eso? Pero a nivel de Latinoamérica sigue apareciendo, ¿no? Los espacios del socialismo del siglo XXI, a veces otra vez vuelve, otra vez se va. Que no digo que el otro ha dado maravillas como fruto, ¿ya? Y en base de esto digo, mejoramos los políticos y mejoramos también la intención en mejorar nuestra economía. Ustedes dicen, todos los compañeros llegan a una cierta conclusión, que ya en la actualidad no se espera del gobierno, pero ustedes no esperan del gobierno. Yo no espero del gobierno, pero hay individuos, hay ciudadanos, pongámosle el término correcto, hay ciudadanos que sí, que tienen que exigir al gobierno, porque por eso pagan impuestos. Y de ahí ya comienza la versión en la cual ya comienzan a atacarse, ¿no? Entre el uno y el otro, y eso genera un caos, y etcétera, etcétera. Sí. Pagan impuestos, pagan el IVA, todos pagamos el IVA. Y eso va al gasto corriente, va a las universidades, ¿ya? Va a algún rubro de lo que es IVA, va a las universidades. Digamos que así, ¿ya? Y volvamos y retomemos la cuestión nuestra, en la cual ustedes también estaban participando y decían que no esperamos que el gobierno nos ayude y estamos formando emprendimientos. A ver, nosotros no podemos comprar seguridad, esa es la desventaja. No podemos comprar una policía, tener una policía independiente, tener un área en lo que es la seguridad, ¿no? Tanto terrestre como aérea, marítima, que el Ecuador es marítimo también, no podemos comprar, ¿ya? Bueno, cuando ya están hablando de otro mundo, de otro punto de vista, ellos tienen sus propios ejércitos, ya, listo, ya, eso es otra cosa, ¿no? Pero
Entonces, ¿qué tiene que una política? Sí, segura, que dé una seguridad, que disminuya la violencia. No vemos que incrementa la violencia, que vienen en cuestión de segundos se acaban con la vida, sea de un delincuente, sea de una persona honorable, ya, acaban con la vida, ya. Entonces sigue aumentando eso. A veces lo que se ve en las noticias, lo veo, ¿no? O la red social, que ven cómo se acerca el motorizado, saca el arma, como que estuviesen esos, igualito viendo la serie de Netflix de los sicarios y de la guerra de los sapos, eh, todo es del Señor de los Cielos, o sea, que se ha visto partes, que no agrada, eh, de este famoso mexicano que se me fue el nombre, pero es así, ¿no? Como que la vida tiene el derecho el de quitarle, muerte, se acabó, ¿sí? Listo. Se murió o la persona que estuvo involucrada en algo que tuvo algún inconveniente o por error le mataron, yo qué sé, ya. Entonces, esa inseguridad es el problema. Uno está en el semáforo, viene una moto, a decir usted la conciencia, ¿no? Que le tiene así, no, sino es que lo que se ve el incremento de este vandalismo, de este sicariato, ¿sabes? Se acerca una moto al lado de donde está uno en el auto o caminando en la vereda, le da la sensación que algo le va a hacer. Entonces se tiene la cabeza, ¿por qué? Porque se tiene un estado emocional en alerta, un estado emocional que tiene que preocuparse por prevenir y disminuir el riesgo, ¿ya? ¿Qué digo con esto? Si no tenemos una policía, pero nosotros nos tenemos que cuidar, ¿ya? Sí, vamos a lugares, sitios donde el grado de inseguridad es mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos compra un celular muy caro, porque no va a ocupar. No puede ocupar en momentos de emergencia. Puede ser, hay de decir, estamos en un país donde podemos adquirir bienes y servicios de acuerdo a nuestro poder adquisitivo. Si nos queremos comprar lo que queramos, donde queramos. No es un país comunista ni socialista que me dicen no esto, no aquello, no esto. Vos solo arroz con frijol y nada más todos los días y listo. Estamos en un país. Pero ahora, hasta que exista esta disminución de inseguridad, tenemos que protegernos, unirnos. Entre un barrio ahora ya hay las alarmas comunitarias, el puesto de auxilio inmediato que antes se llamaba el PAI, ahora es la comunidad de la policía, que no se me viene el nombre porque en un barrio extenso, 2 policías. Bueno, no queramos que por cada individuo hay un policía también, ¿no? No, bueno, entonces no es de ese el hecho, sino que ya comenzamos a preocuparnos, como les comentaba, creo alguna vez anterior, que ponemos alarma, videocámaras, verjas, puertas con cerradura eléctrica, etcétera. ¿Para qué? Para tratar de impedir que acceda el delincuente. Entonces, estamos incurriendo en costos, estamos incurriendo también en nuestra emoción, en esta parte emocional, que vivimos en lugares donde existe un mayor riesgo, ¿ya? Y para mayor ejemplo, hay sectores en donde hay más peligro. Entonces, ¿qué toca hacer? Si le toca pasar por ahí, hágalo. Si no, evite. Coja una vía alterna, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo otro punto, elegir bien, dar seguridad y lo que más falla en este caso ahora que hablamos salud, ¿no? Salud como tal. Salud en el momento de que necesitamos una emergencia y vamos a un hospital público y nos atiendan, pues, no nos dejen morir. Eso en cambio digo que hasta por derecho al ser humano, ¿no? Es que el humano en cambio está equivocado, está yendo por otro camino. Ya, ese es mi punto de vista. ¿Por cuál es el otro camino? Tiene una mascota, a la mascota, como es responsable, le lleva al veterinario.
que le hace cortar el pelaje, que le compra la camiseta del equipo, que ya es del cumpleaños, le da un pastelito, le hace soplar la vela a la mascota, al perrito o al gatito, ¿ya? Y a su abuelo, a su tío, que por obvio motivo no fue tan bien en la vida y ahora está solo, no tiene el agrado ni de llamar, ni decirle ni cómo está, ni necesitas ayuda. Entonces, eso es cuando el ser humano está, creo, equivocándose, ¿no? Yo con mucho respeto a las personas que tienen sus mascotitas, que duermen con las mascotitas, o sea, que es una parte de la familia, ¿no? Yo tengo un ejemplo típico, que mi hermana es así, sí, tiene 2 perritos, ¿no? Y usted llega a la sala, se siente y los perros están al lado suyo, y comienzan a quererle, que le revisen y todo. Entonces, ahí es el hecho de que si yo voy a visitarle a mi hermana, voy a también estar con los perros. No es que les dice, ¿sabes qué? Estás un gatito, les voy a sacar al perro, convertirnos, no, o sea, es normal, o sea, es normal, ¿ya? ¿Y qué quiero llegar con esta conclusión? Si yo respeto, yo estoy horas, ¿no? O puedo estar minutos, estoy horas visitando y todo, ¿sí? Pero en cambio viene a mi casa, no viene con la mascota, porque sabe que yo en cambio no tengo mascota. A mí me gusta mejor tratar con los seres humanos, entre comillas, antes que tener una mascota. Me dedico a mi hijo, que es pequeño todavía, al grande, bueno, ya no tanto, con mi pareja. Tenemos un tipo de actividades que no necesito hablar con una correa a un animal, ni que me mime, ni que me abrace un perro, porque yo tengo quien me abrace, entre comillas. Yo explico eso, ¿ya? Ya me voy de camino. Entonces, me voy de camino por otro lado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estamos equivocando, no hay que respetar a los animales, perfecto, hay que tratarles y ponerles en el lugar que se merecen, perfecto, ¿sí? Pero tenemos también que tener prioridades como seres humanos, hacia seres humanos, hacia vida como humano, ¿no? Como humano el único que piensa es él, el ser humano, ¿no? No digo que maltratemos a los animales tampoco, no. Sino que digo, ponerle en el sitio que le corresponde, ¿ya? Sí, y cuidarle de acuerdo a lo que le corresponda, ya, nada más. Entonces no me puedo meter mucho por ese lado. Entonces ahí yo veo que el ser humano está yendo por otro camino, ¿no? Que sigue cada vez defraudándose contra otro ser humano, porque ya no le gusta estar en compañía de, sea hombre o mujer, ¿no? Sino mejor un perrito, un gatito, un canario, etcétera, antes que compartir, ¿no? Con una raza superior que es la humana. Pero bueno, entonces ese es otro punto, ¿no? Entonces cuando vamos por este lado, decimos que la seguridad, ¿sí? El ser humano está caminando por otra tendencia, que está buscando también otra vez lo fácil, ¿sí? Lo que le venga más rápido. Entonces ahí es lo que aparece el tema de corrupción, ¿ya? Alce la mano el que no sea corrupto. Ya digo, yo no soy corrupto. A ver, economista, ha dado todas las clases, ha faltado una, sí, pero con permiso, y una sin permiso. Pues ahí está. Tiene parte de la corrupción, porque usted le pagan, es un servidor público, le pagan un salario por 40 horas laborables, ¿sí? Semanales, ¿sí? Le pagan todo un mes completo. Muy bien, listo. ¿Y puedo alzar la mano? Claro. Y en el momento que tengo 6 horas de titulación y hago 40 horas de titulación, ¿quién me paga? No, es que es parte de la institución, con amor a la institución, a la universidad. Entonces, perfecto, ¿no? Digamos que se quiere a las instituciones, se les ama a las instituciones, es parte de las instituciones, y ahí vemos que también hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado como seres humanos, que le hacemos pedazo a las instituciones como tal. Entonces, ya digo, lo estamos desviando, ¿no? El desvío de seguridad, el desvío del ser humano. Lo siguiente, lo último sería que el respeto. Y aparte de, yo hago una sumatoria, el respeto a todos. A todos.
sin decir que sea niño, joven, que sea un ser viviente, ¿ya? El respeto a todos. Y mejorar ese valor de respeto. Y el respeto va con puntualidad, el respeto va con honorabilidad, el respeto va con etcétera, ¿ya? ¿Sí? El respeto hacia los demás. Y podríamos nosotros, así la teoría que yo les estaba retroalimentando, ¿ya? Ser un Kubai, ¿no? Un Dubai, yo les sé que ese es un cubo, un Dubai, ¿no? Un Canadá, no un Japón, una ciudad de Tokio, no, sino tener visualizado lo que se pretende y en qué mejora se podría hacer por el bienestar de todos, ¿no? Y si es el sueño de ser aún tecnológicamente con desarrollo y que esta tecnología que me ayude a educar mejor, a tener mejor salud, a mejorar lo que es la movilidad, ¿sí? Y hacer la parte social más sostenible. Entonces, bienvenido, ¿no? Bienvenido todo lo que sea en el sentido de, ya. Entonces, ese es lo uno, ¿no? Lo uno que estábamos hablando. Ahora, verán, la globalización, ¿no? Vamos a ver, la globalización es lo que estábamos acertando en lo que se refiere a la globalización. Dice, más le veo desde mi perfil, ¿no? A ver, ¿qué decía? Capital. Dentro del capital, pues, comercial, productivo y financiero. ¿Sí? Y esto participan muchísimo las instituciones de las empresas y obviamente los países, ¿ya? Los países. Cuando no eres parte de un conjunto o un universo, digamos de así, ¿no? Un universo dentro del conjunto. No eres nada en el mundo, se te acabó el mundo. Es por eso que la globalización en sí ahora es la tecnología. La tecnología. Y como empresa, si no está tecnológicamente por lo menos actualizada, porcentaje de un 60 a 70% va decayendo. Entonces yo digo como empresa, ¿ya? Igual, como aprendizaje de tecnología, ¿ya? Como aprendizaje de tecnología. No es que interviene también la edad, ¿no? Dicen que la edad de los países es que se han hecho más ambiciosos y han dado pasos más agigantados y se han aprovechado de los terceros países, como decía en el video. No, más bien, ¿no? ¿Quién ha permitido que se aproveche? Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Quién nos ha representado parte de? Les han comprado hasta el alma, no solamente carro, casa, propiedades, sino hasta el alma, se han ido al infierno, capaz, ¿no? Veamos desde este punto de vista. Entonces sí, la intención que las empresas, en el caso, o las instituciones, en el caso de, no son parte de la globalización. ¿Qué tipo de capital son los que movilizan? Pues, ¿qué tipo de capital? Y en eso, vean, el seguro de la policía es un caso típico. Entérese un poquito, si quiere, cómo fue la estafa que le hicieron al seguro de la policía, ¿sí? Cómo fue la estafa y quién actuó, quién compró conciencia, solo un poquito si desea. De ahí yo no me meto mucho en eso ni en las clases, porque eso ya son parte de dar más hincapié no al jugador, sino más hincapié a lo que es de la mala vibra, ¿sí? Por eso aparece la teoría de la dependencia, ¿no? Esta teoría en sí conjunto de ciertos modelos, digamos que encuentran o que están en algunos países, ¿sí? Para explicar las dificultades que tienen. Nosotros ya hemos hablado de las dificultades que tiene el país. Si el país realmente nos quisiéramos todos y seríamos más soberanos,
es un mundo tan desigual en todo, súper desigual. Primero porque nosotros mismos, si estamos gordos, porque estamos gordos. Si estamos flacos, qué pena de ser tan flacos, ¿no? Si tenemos el cabello lacio, queremos rubio y sambo, o al inverso, queremos liso, ¿sí? O sea, no somos completamente felices y satisfechos, digámoslo así, ¿ya? Poquito en este caso, satisfechos, ¿ya? Pero para hacerle el cuento tan cortito, también tenía que cambiar de uno, a eso es lo que yo voy. El cambio individual. Si no se cambia de forma individual, peor vamos a querer que la sociedad como tal mejore, ¿ya? Eh, y en eso está la innovación, yo le decía, ¿no? Que es el cambio de forma de pensar o la forma que piensan las personas para consumir. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se trata, ¿ya? Bueno, veamos hasta ahí, ¿ya? Vamos a tomar lista y vamos a tratar de abrir mi otro. Yo tengo aquí. Por aquí está. Vamos a tomar lista. Ahí, mis orejas. Listo. Ya se pudo abrir. Y me dice que tengo que guardarle esto. Ya. Como ven, a mí también me pasa. Cambio de computadora y hasta que el dedo se acostumbre que el lunes control más acá y sigue necio. Necio, necio, necio del dedo. A ver. Ya, listo, ahí está. Vamos, así Timbay. Presente, buenas tardes, economista. Así puela. Presente, dije buenas tardes. Bonilla. Presidente economista, buenas tardes. Choca. Presidente economista, buenas tardes. Collahuaso. Presidente economista, buenas tardes. González. Presidente economista, buenas tardes. Guerrero. Presente economista, buenas tardes. Guerrero Rodríguez. Presente economista, buenas tardes. Ortiz. Presente economista, buenas tardes. Rivadeneira Castillo. Presente economista, buenas tardes. Rubio. Presente economista, buenas tardes. Ruiz. Presente economista, buenas tardes. Salas. Presente economista, buenas tardes. Muy bien. Tubiquinga. Presente economista, buenas tardes. Y Velastegui. Presente economista, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ya. Veamos para ver cómo les fue también en su trabajo autónomo, ya que la han de haber hecho de mejor manera y ahí tendríamos que ya valorar. Veamos que este fin de semana avancemos a hacer, si está de calificar para poder continuar. El día de mañana vamos a hacer una parte práctica, hablar de un pequeño financiamiento, ¿sí? De cómo los costos de distribución, un poquito de esto, sí, hablar de capital, pero ahí vemos, ya, si no, tendríamos que hacerle el otro relleno del sílabo. Ya voy a preparar la clase para poder tener el día de mañana. Bueno, mis estimados amigos, eso es todo por ahora. Gracias por haber compartido esta hora con 38 minutos.
que yo tengo asignado en la parte síncrona, tengo asignado hora 30 minutos. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen resto de tarde. Gracias, Que les economista. vaya Hasta bien. luego. Recording stopped. Es economista, hasta luego.